María en figura del Antiguo y Nuevo Testamento. Tercer aspecto. María en figura del Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando nosotros rezamos el Santo Rosario, concluimos con algo que la Iglesia llama letanías. Antes, el Santo Rosario es una oración bíblica porque se medita la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, los misterios dolorosos, la vida de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, los misterios gozosos, que es el anuncio de la encarnación, la presentación, el nacimiento, los misterios gloriosos, la venida del Espíritu Santo, la resurrección, la ascensión, los misterios luminosos, la transfiguración, el bautismo, son aspectos bíblicos. Para los que les preguntan, ¿es que el rosario solo repiten? No, es una oración bíblica sustentada en las Sagradas Escrituras. Terminamos con algo que se llaman las letanías. Y cada frase o palabra de las letanías tienen una explicación. Por ejemplo, cuando decimos Torre de David, ¿qué contestamos? Ruega por nosotros. Muy bien, esa frase Torre de David tiene toda su explicación. No hay tiempo, yo solo voy a explicar en figura del Antiguo y del Nuevo, algo que llamamos Arca de la Alianza. Porque después decimos Torre de Marfil, ¿qué decimos? Ruega por nosotros. Torre de Control. No, esa no existe, ¿verdad? Esa no existe. Bueno, y después decimos Arca de la Nueva Alianza. ¿Y qué contestamos? Entonces, esta tercera parte voy a explicar. María, figura del Arca de la Nueva Alianza. ¿Por qué es Arca de la Nueva Alianza? Y entonces vamos a entender que en el Antiguo Testamento, está la Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es eso en donde estaban las tablas de la ley que Dios había entregado ¿a quién? A Moisés. Y que dicen los 2 libros de Samuel que aquel que tocara el arca sin permiso, ¿qué le pasaba? Se moría. Si María es la nueva arca, ¿por qué? Porque María también, como la antigua arca de la alianza, en su vientre, va a tener la ley misma. ¿Y quién es la ley misma? Jesucristo. Ese prólogo del Evangelio de San Juan que dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso María es arca de la nueva alianza. La antigua alianza contenía las tablas de la ley. María, la nueva arca, contiene la ley misma. Ambas arcas, en el Antiguo Testamento nadie podía tocar, porque aquel que tocara sin permiso, moría. Ahora vamos a preguntarnos, ¿qué le sucedería a la persona que tocara la nueva arca de la alianza sin el permiso de Dios? Cuando decimos que tenemos a un Dios que es un Dios, ¿qué cosa? Celoso, celoso de lo suyo. Y entonces afirmamos que María no pudo ser tocada ¿por quién? Por José. Porque por eso es la bienaventurada, la dichosa. No hay pecado. A quien ni a Isabel le dijo, feliz tú, oh bienaventurada, alégrate entre todas las mujeres. Fíjense, en esta tercera parte hay 4 características que tanto el arca de la antigua alianza como el arca de la nueva alianza tienen en común. Antiguo
y Nuevo Testamento. Inciso A. El arca de la antigua alianza la llevaban en procesión, tanto que algunos de ahí sacaron el canto de que dice, David, ¿qué hacían? ¿Y qué pasaba con la mujer? No es algo nuevo, ¿eh? Ya desde el Antiguo Testamento. Bueno, vean, ¿por qué danzaba David? Porque iba el arca de ¿qué? De la alianza. En el Nuevo Testamento, cuando María llegó con Isabel, ¿quién se alegró demasiado? No, calientito. Juan el Bautista. ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Saltó de qué? De gozo, le danzó. ¿Me explico? Inciso B. La antigua arca de la alianza, en donde se estacionaba, dice Obedón en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 9, se quedó en casa de Obedón dice Obedón, ¿quién soy yo para que venga el arca de la alianza a mi casa? En el Nuevo Testamento, inciso B, el arca visitaba, en el Nuevo Testamento el arca de la nueva alianza visitó ¿a quién? Y dijo las mismas palabras, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Tercera característica, la antigua arca de la alianza se quedó 3 meses en casa de Obedón. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 14. El arca de Yahvé se queda 3 meses en casa de Obedón. Segundo libro de Samuel 6:14. En el Nuevo Testamento, María se queda ¿cuántos meses? ¿En casa de quién? Cuarto aspecto, ABCD. Cuando el arca se estacionaba, los que son de la renovación carismática o de la línea carismática podrán ayudarme si me atoro aquí para entender que en el Antiguo Testamento no se habla del Espíritu Santo, se habla del Espíritu de Dios. Y en el Antiguo Testamento hay signos del Espíritu Santo. Por ejemplo, a Moisés le habló en forma de ¿qué? De la zarza, pero ¿qué hacía? A fuego, ardiendo. Cuando el profeta iba llorando, como algunos que estoy mirando, sintió la brisa ¿de quién? De Dios. ¿Y esa brisa era qué? El Espíritu Santo. El lenguaje de la Escritura en el Antiguo Testamento. Por si hay algún chiflado también que diga que en el Antiguo Testamento dice Espíritu Santo. No dice. Hay signos del Espíritu Santo. Y cuando el arca se estacionaba, dice que la nube de Yahvé lo cubría. La nube significa ¿qué cosa? El Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, ¿quién se posó en la nueva arca de la alianza? El Espíritu Santo. Qué belleza teológica que tenemos de la Virgen María. Qué belleza, qué grandeza. El protestante no estudia teología, mucho menos el católico, perdón, no todos. Ustedes sí estudian, vean, ¿no? Cuando usted estudia la belleza de la iglesia, usted ama más su catolicismo. Y no hemos llegado al problema de los protestantes todavía. Estamos entendiendo la doctrina católica. Esta doctrina que está en el catecismo de la Iglesia Católica. Y entonces, en este tercer aspecto, tengo que aclarar 2 cosas sobre la Virgen María en orden práctico. El primero
es que en figura del Antiguo y del Nuevo Testamento no tenemos muchas vírgenes en la iglesia. La iglesia llama que tenemos advocaciones. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, aquí está la advocación de la Virgen ¿de quién? Del Rosario, de Fátima. Aquí tenemos la advocación ¿de quién? Si ponemos a pelear a Guadalupe y a la de Fátima, ¿quién ganaría? Una es emperatriz de América Latina. Entonces, vean, pregunto, ¿son diferentes o es la misma? Entonces ninguna tiene más poder que la otra. Algunos dicen, yo no le prendo ninguna a la de la Virgen del Rosario porque ella no es milagrosa como la de Guadalupe. No, es la misma. ¿Diferente qué cosa? Advocaciones. Y todas las advocaciones de la Virgen nos va a presentar ¿a quién? A Jesucristo. Mucho cuidado con la despistada o el despistado que dice, es que a mí la Virgen me habla. ¿Y qué te dijo? Me dijo que ya viene el fin del mundo. ¿Y usted va a misa? No, yo no voy a misa. No, fueron los frijoles que te hicieron daño. No fue la Virgen. Porque luego cada chiflado que inventa cosas, otros, es que a mí me dio una revelación. Sí existen las revelaciones personales, pero son personales. Ya Jesucristo nos dejó todo, ¿qué cosa? Revelado. No hay más que revelar. Mucho cuidado, algunos leen mucha picareta, les va a hacer daño. Lean las sagradas, ¿qué cosa? Escritura. Picareta dice fin del mundo. Jesucristo dijo, nadie lo sabe. Hoy el pietismo dice, preparen las semillas porque viene ¿qué cosa? El fin del mundo. El Evangelio dice, insensatos. ¿Quién te asegura que mañana qué cosa? Vean. Por eso tenemos que aclarar. No, es la Escritura que afianza. Otros, es que se me apareció en un comal y me mandó a decir. ¿Qué te mandó a decir? No, que vaya con el Padre y le diga. Las apariciones marianas tienen su fundamento, no son cualquier cosa. Y la Iglesia reconoce científicamente 4 apariciones marianas. Pontificialmente se reconoce, con decreto del Papa. Guadalupe, Nuestra Señora de Fátima, Lourdes y Nuestra Señora del Pilar. Los demás son advocaciones locales. Advocaciones locales. Medjugorje, el Papa hace poco dijo que aún no se puede dictar que verdaderamente son apariciones reveladas científicas. Diácono, entonces no hay... No, estoy explicando. Bendito Dios, si una advocación de nuestra Madre Santísima te une más a Cristo, bendito sea Dios. Pero sí tenemos que entender que todas las advocaciones marianas nos va a llevar ¿a quién? Porque algunos parecen que los separan ¿de quién? De Cristo. A mí me ha tocado llegar a lugares en donde dicen, es que nosotros tenemos el manto de la Virgen. Oye, pues ¿dónde lo agarraste? Porque la iglesia dice que ella subió ¿en qué? Pues tú estás más que la iglesia, porque ni la iglesia dice, aquí es la tumba. No, me explico. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Por favor, cuando ustedes encuentren a uno de estos, por ahí ayúdemelo a ecualizar, por ahí, porque luego usted lo anda propagando. No, crea usted que no hay más cosas que se puedan revelar que el mismo Jesús ya nos ha revelado. Y la revelación divina termina con la muerte del último apóstol. De ahí son revelaciones sí personales,
para el bien de cada uno. Es que lo dijo tal padre, pero ya Jesucristo lo había dicho, no es algo nuevo, ya Cristo lo había dicho. Es que este dijo que no tenemos al Papa. No. Cristo, la iglesia, nuestra madre y los santos siempre respetarán la voluntad del Espíritu Santo. ¿Me explico? ¿Alguna preguntita aquí? Voy a hablar al Padre Refugio porque el diácono dice que no existe la Virgen. No dije eso. Estoy purificando el pietismo. ¿Qué estoy purificando? El pietismo. Diácono, ¿entonces es malo prenderle una vela? No. Bendito Dios que usted a la Virgen le reza el rosario. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios que le haga sus novenas. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios que nuestra Madre Santísima le lleva a Cristo. Bendito sea Dios. Pero no exagere. Había una devoción que gracias a Dios la iglesia lo censuró por un momento. Se compusieron y la iglesia volvió a decir, está permitido, ¿no? A donde decían que llegaba la imagen y caían muchas estrellas, y terminaban tan estrellados que se separaban de la iglesia católica. No, tampoco, no es así, ¿me explico? Dios no viola sus derechos naturales, no los viola. Dios respeta los derechos naturales y lo respetó para encarnar a su propio Hijo, hizo padecer en el vientre de una mujer, respetó sus derechos, ¿qué cosa? Naturales. Dios no viola sus derechos naturales, no los viola. ¿Me explico? ¿Sí se entiende? Muy bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguna? Wow, me sorprenden, ¿eh? Cuarta parte. Ahora entramos al problema de Hermanos de Jesús. Vamos a este librito, en la página número 93 y vamos al problema. La cuarta parte es el problema con el protestante. Y entonces entramos al término hermanos. Lo que pasa es que ciertamente, dice el protestante, es que la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos. Y es más, hasta en tu Biblia católica viene. Y ciertamente, miren, busquen, ¿qué página les dije? 93. Busquen el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 47. Los que no traen Biblia o los que les facilita más el librito, página 93, dice el texto: estaba todavía hablando con el pueblo cuando su madre y algunos parientes que estaban afuera trataron de hablar con él. Alguien dijo a Jesús: mira, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. El problema es el siguiente, que como la Biblia dice hermanos, el protestante inmediatamente dice que se habla de hermanos carnales ¿de quién? De Jesús. Pero nosotros, conociendo la cultura, entendemos que el pueblo judío tiene su manera propia de hablarse entre ellos. Por ejemplo, ¿qué es para mí el papá de mi papá? ¿Qué es? Mi abuelo. ¿Qué son los hijos de mis tíos para mí? Mis primos. Claro, pero con los judíos no existe esto. Todos los judíos en este momento se llaman ¿cómo? Y el agiógrafo, persona que escribe la Biblia, si está allí, pues va a usar los términos que allí, ¿qué cosa? Utilizan, por supuesto. Es como yo.
Si voy a Guatemala y pido chuchitos, me van a dar unos ricos tamalitos con queso y salsa deliciosos. Si voy al centro del país, el sur del país, a los Jesús les dicen chuchos. Si voy al centro del país, sobre todo el Estado de México, Ciudad de México, los chuchos le dicen a quiénes. Ay, no me conviene pedir. Vean, y más si voy vean. Entonces, si yo escribo en México, tengo que especificar que a los chuchos les dicen a quiénes. Porque si yo les digo y voy a Oaxaca con mi familia y digo, comí chuchos, me explico. Un ejemplo es como cuando fuimos a misión a la parte de Coahuila. Preguntan cuando llegamos, ¿y ustedes trajeron mueble? Y dijo el otro hermano, nunca acostumbramos traer el closet de la casa. Pero nos referíamos a qué. ¿Ellos se referían a qué? Vean cómo cambia culturalmente. Y si yo estoy en Coahuila, voy a decir, y fueron por mí al aeropuerto en mueble. Y si voy a Oaxaca, oye, ¿cómo te metieron en el buró? Me explico. Ese es el uso del lenguaje que en la escritura tiene que discernirse. Que en la Biblia todos se llaman ¿cómo? Hermanos. Diácono, ahora entiendo por qué en Monterrey a los niños le dicen huerquillos y en el sur le decimos chamaco y en Guatemala le decimos patojo. Estamos llamando a las mismas personas, ¿sí? Diácono. Y hay textos bíblicos de esto, por supuesto. Buscamos Génesis capítulo 11, Génesis 11, versículo 27. Si alguien lo encuentra, puede leer, por favor. Génesis capítulo 11, versículos 27. Ya casi acabamos, 5 minutos más y acabamos. Esta es la descendencia de Terá. Terá fue padre de Abraham, de Nahor y de Ahaz. Y Harán, muy bien. ¿Y de ahí Harán qué tuvo? Harán fue padre de Lot. Muy bien. ¿Harán fue padre de quién? Así que Abraham tuvo ¿cuántos hermanos? 2 más, que eran 3 en total. Y uno de los hermanos de Abraham tuvo un hijo que se llamó ¿qué cosa? Así que a Lot y Abraham eran ¿qué cosa? Tío, sobrino, sobrino, tío. Pero vamos a ver cómo en la escritura se hablan. Ahora vamos a Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13, versículo 8. ¿Alguien puede leer, por favor? Génesis capítulo 13, versículo 8. Muy bien, palabra de Dios. ¿Qué dice Abraham? Que no haya pelea entre tus pastores y mis pastores, porque somos ¿qué cosa? ¿Ahí eran hermanos? ¿Qué eran? Tío y sobrino. Ahora entiendo que la palabra hermano significa prójimo. ¿Qué significa? No hermanos carnales. Es decir, en esa época, no. Entonces, ¿cómo es que la iglesia llega a esos conocimientos? Porque la iglesia tiene un estudio que se llama la exégesis. ¿Cómo se llama? Y la hermenéutica. ¿Cómo se llama? La hermenéutica. La exégesis es decir, llegar a por qué se está diciendo. Y la hermenéutica es qué quiso decir con ese texto bíblico. ¿Saben qué sucede? Que a veces los católicos nos cuesta hacer hermenéutica o exégesis. Y todo se lo dejamos ¿a quién?
al Espíritu Santo. Y decimos, hoy voy a leer donde el Espíritu Santo me diga. Y si dice que se ahorcó, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Quién tuvo la culpa? El Espíritu Santo, no, tu flojera, perdón, la flojera. Pero se lo vamos a achacar ¿a quién? Vean, el Espíritu Santo sopla, pero no choca, no choca. Diácono, ¿y puede hacerse algo? Sí. Usted va a la Walmart, se compra una sillita, un mecatito, modo avión celular, pone cronómetro 10 minutos, abre su Biblia, se sienta, se amarra de los pies, no me levanto hasta que pasen ¿cuántos minutos? 10 minutos. Eso se llama estudio. ¿Cómo se llama? Y todos lo podemos hacer. Por lo menos conocer el texto. ¿Por lo menos qué cosa? Conocer el texto. Lástima que por tiempo ya no va a poderse. Ese tema está buenísimo, conocer el texto. Yo tengo que saber qué está diciendo la Biblia para que ni le quite ni le ponga. Porque luego empiezan, es que los sentimientos, es que yo creo que yo sentí que Jesús dijo aquí. No, venga con sentimientos. Aquí es lo que la Biblia está, ¿qué cosa? Diciendo. ¿Qué dice la Biblia? Fuera de sentimientos. Puedes sentir muchas cosas, pero no es lo que la Biblia está diciendo. ¿Sí me explico? Por eso la iglesia dice hermenéutica y ¿qué cosa? Los protestantes no hacen hermenéutica, no hacen exégesis. Que si usted le preguntara, a ver, léeme el otro versículo, con eso los amuela. Porque ellos nada más van programado con el puro texto bíblico. Ay, diácono, para haberlo sabido, ¿desde cuándo me los hubiera quitado de encima? Qué bueno que los hizo perder mucho tiempo. Bueno, continuamos. Pero el problema se agrava porque dicen los protestantes, el problema es que vienen los nombres de los hijos de María. Y ciertamente, leemos en nuestra Biblia, Mateo capítulo 13, versículos 55 al 56. Y dice el evangelista, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿No son sus hermanos Santiago, ¿quién más? José, ¿quién más? Simón, ¿quién más? Y Judas. ¿Y sus hermanas no están entre nosotros? Y el católico dice, ¿qué contesto? ¿Qué digo? Bueno, vamos a ver. Así como en México hay muchas Guadalupes, en la Biblia también hay muchas Marías. Tenemos María de Magdala. Tenemos María, la hermana de Marta y Lázaro. Tenemos María, la esposa de Alfeo. Tenemos María, la que está comprometida con el Señor San José. Y esto lo aclara la Escritura. Buscamos Mateo 27, 55 al 56. Vamos a conocer estos 4 supuestos hijos de María. Mateo 27, 57 al 56. Página del libro 94. Dice, estaban allí observando desde lejos muchas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de ¿quién? Esta María está comprometida ¿con quién? Con Zebedeo. Y Zebedeo con María, dentro de los hijos que tienen, ¿cómo se llaman? Santiago y José. De los 4 supuestos hermanos de Jesús, 2 son hijos de María, pero no la madre de ¿quién? De Jesús, sino la esposa de Zebedeo. Y entonces nos faltan por descubrir ¿a quién?
a Simón y a Judas. Leemos Mateo capítulo 10, versículos 2 en adelante. Y dirá, estos son los nombres de los 12 apóstoles. A Simón, quien después le cambian el nombre de Pedro. Judas, el que también lo pudo haber traicionado, o como probablemente nosotros decimos, Judas el bueno, que no son hijos de María, sino son apóstoles ¿de quién? De Jesús. Entonces vemos que los 4 supuestos hermanos son los prójimos. Entendemos que la palabra hermanos en la Biblia quiere decir ¿qué cosa? Prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Ese que está a mi lado, ese es mi prójimo. Eso quiere decir la palabra en su significado ¿de qué? De hermanos. La Biblia, la palabra hermanos significa prójimo. Estos 4 supuestos hijos de María no son hermanos de Jesús, sino son sus prójimos. Que cuando el agiógrafo, persona que escribe la Biblia, redacta, pues hace referencia porque le están acompañando. Como verán, entonces, María no tuvo más hijos, nosotros sí tenemos mamá, los protestantes rechazan la intercesión de su madre. Concluyo, ¿por qué los protestantes odian a María? Porque María es madre de la iglesia. Y si ellos están en contra de la iglesia, también tienen que estar en contra ¿de quién? De nuestra Madre Santísima. 3 preguntas para un protestante. Si María hubiera tenido más hijos, si era costumbre y ley ir a Jerusalén, ¿por qué no fueron? ¿Dónde estaban los hijos? Era una costumbre. Los que estudiaron derecho saben que una costumbre se hace ley. Y era una ley ir a Jerusalén. Y dicen los protestantes, es que se portaron mal y los dejaron castigados. No, eso no cabe. Las bodas de Canaán era la manifestación pública de Jesús. ¿Dónde estaban los hermanos? Es que no les llegó invitación, por eso no hicieron acto de presencia. No, ¿sí? María no pudo tener más hijos en sentido carnal. En sentido espiritual todos somos hijos ¿de quién? De la Virgen María. ¿Alguna preguntita? Sí. Muy bien. Para que nos ayude con la traducción de la Reina Valera. Ajá. Muy bien. Dice la Reina Valera en Mateo 1:25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. En términos sencillos dicen los protestantes, pero la Biblia dice que hasta que no conoció varón, y dicen ellos, y después sí tuvo algo que ver con José. La palabra hasta que no está designando que después sí tuvo relaciones con José. La palabra hasta que está designando que el fruto del vientre de la Virgen María es obra del Espíritu Santo y que no hay participación. La palabra hasta que no indica que después sí hubo relaciones de José con María, no, sino está haciendo asegurar que no hay participación humana en el ser engendrado Dios como Dios, ¿sí? Ese es el término hasta que. Muy bien, ¿alguna otra pregunta?